Ya lo tenemos en línea telefónica a Alberto Berardi, que es gerente de la Cámara de la Industria de la Carne de la provincia de Entre Ríos, entidad que agrupa a los frigoríficos precisamente de la provincia de Entre Ríos. Como decíamos, él es gerente de esta Cámara. Alberto, muy buenos días. Cecilia Breus y Andrés Ottawa lo saludan desde aquí, desde la matera de Gualeguaychú. ¿Cómo está usted? A ver, Alberto, si nos escucha. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar en un ratito nada más establecer la comunicación telefónica. Decíamos, esta cámara que agrupa a los frigoríficos, principalmente a la industria cárnica de la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos. Recordamos, es un sector que se ha sumado a partir de las últimas reuniones a esta mesa de carne entrerriana, junto con las entidades agropecuarias. Más allá de esta cuestión gremial que es importante, vamos a ver si ya lo tenemos a Alberto en línea. Alberto Berardi, ¿nos escucha? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo le va a todos ¿Cómo? ustedes? Buenos días, Entre Ríos. Buen Bueno, día, ¿qué tal? muchísimas gracias. Cecilia Breus y Andrés Ottawa, lo saludamos de este lado aquí en la matera y muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Bueno, Alberto, queríamos consultarlo. Es una cámara, la de industria de la carne de la provincia de Entre Ríos, que es muy incipiente, tiene apenas dos años nada más, ¿no? Sí, la Cámara tiene 2 años, Ujú, Cicer, pero es un poco la continuación ujú, de Carfer, que era la Cámara anterior ujú. de la industria frigorífica, de Cámara de Frigoríficos de Entre Ríos, que luego dejó de funcionar, digamos, esta Cámara, Ujú, en la cual tuvo mucha participación hace más de 25 años, digamos. Formó parte en su momento de FIFRA, formó parte del diálogo cuando se realizó todo el trabajo para la creación del IPCBA, ujú. pero bueno, después dejó de funcionar y bueno, hace 2 años, bueno, cumplimos justamente el 6 de septiembre, se hizo la presentación oficial en Paraná, en el CER, hace 2 años. Y reiniciamos nuevamente y formamos nuevamente parte de FIFRA y Ujú. estamos en todo el ámbito nacional, digamos, participando con toda la industria del interior del país. Seguro. Alberto, ¿qué lo llevó a formar nuevamente esta cámara, a gremiarse de alguna manera en una cámara que los reúna a todos? ¿Cuál fue el motivo? ¿Era necesario estar unidos en ese sentido? Sí, fundamentalmente yo conozco a todos los industriales, por eso me convocaron a que Ujú, le armara la cámara, porque siempre tuvo la idea de la cámara de industria la manejaba un empresario, la llevaba adelante un empresario. Y lógicamente que eso le traía muchos problemas y no tenían participación y se iba perdiendo el esfuerzo en el tiempo. Y lógicamente que la provincia de Entre Ríos, la industria, solamente recibía las indicaciones, digamos, es como que no participaba en ningún tipo de negociación ujú. y no tenía voz, digamos, por lo menos fundamentalmente no tenía voz en nada. Hoy estamos enterados y estamos participando, inclusive estamos llevando nuestras ideas en el ámbito de la industria frigorífica, con mucha problemática porque lamentablemente iniciamos todo el camino y cuando estábamos, Ujú. se puede decir, gateando ya y parándonos, caminando bien, vino la pandemia y llevó a todo que todas las reuniones presenciales que se hacían se fuesen haciendo virtuales y lógicamente que hizo un parate, digamos. Pero fue muy positivo porque estuvimos en todo el ámbito nacional trabajando conjuntamente fundamentalmente con la región centro, Córdoba y Santa Fe. Y bueno, y toda la problemática de COVID tuvo una cobertura, la industria y todo el personal. Estuvimos trabajando palmo a palmo con la Federación Gremial de la Carne, realmente para poder sobrellevar y salir airoso de este problema de la pandemia que fue muy, muy grave, ¿no? Seguro. Y Tú- antes Ujú. Entre Ríos estaba solo y un poco como que se tenía que arreglar. Ahí coparticipamos a todos, formamos parte con nuestra idea, la idea de los agentes, de los terceros, digamos, de los Ujú. socios de las otras cámaras, y fundamentalmente la relación con el gobierno nacional y provincial, digamos. Se empezó a trabajar ahora mucho más, digamos, pero ya le digo, fuimos cortados por todo este tema de la pandemia, en la cual se puede decir que los gobiernos nacionales provinciales en la primera etapa, hablemos de marzo del Ujú. 2020, se dedicaron pura y exclusivamente a solucionar este problema y algunas modificaciones pasaron
a segundo o tercer término, ¿no? Así, pero bueno, seguro. esa fue la idea y el funcionamiento de la Ujú. Cámara. ¿Fueron muy afectados ustedes por el tema pandemia? Digo ustedes, digo los frigoríficos, ¿no? Sí, 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 pero se trabajó muchísimo con Ujú, con los controles, con las ujú, distancias. Realmente la conciencia, digamos, en las empresas se trabajó muchísimo. ujú, Los niveles de contagio se fueron normalmente traídos desde el exterior, digamos, ujú. pero no hubo caso, digamos, de parate de toda una empresa durante un periodo largo, tener que dejar de funcionar por ese tema. No hubo, sí hubo de determinados problemas, pero ya digo, se trabajó con mucha seriedad y con mucha prevención. Tengamos en cuenta que es el proceso en una playa de faena o en una industria chacinadora, el contacto físico Ujú. de las personas es muy al lado, digamos. Claro. Es más contacto que una mesa de tomar un café con unos amigos, Ujú, mucho más rápido. Entonces, y a su vez el ambiente de frío, de vapor, de distintas cuestiones por la forma de trabajo y la energía que se utiliza, hace difícil la respiración con un barbijo y con unas cuestiones. Realmente estuvo muy bueno. No se puede decir que no hemos tenido grandes consecuencias a raíz del trabajo que se hizo en conjunto entre la industria, los gobiernos y la Federación Gremial de la Carne. Con el personal ujú. estuvimos trabajando palmo a palmo, se puede decir con eso. Bien. Hoy por hoy, Alberto, ¿qué cantidad de frigoríficos están agremiados dentro del gremio, mejor dicho, de la Cámara de Industria de la CAME? Y si todos los frigoríficos entrerrianos están dentro de esta Cámara. No, hay 15 frigoríficos y Ujú, otros frigoríficos que estamos justamente haciendo una asamblea ujú, en la cual van a participar 4 frigoríficos más que se van a integrar a a la entidad. Y después también hemos invitado a la industria chacinadora, ujú. que hay 3 o 4 frigoríficos muy importantes que están trabajando en la Cámara. Se van a arrimar justamente más a la Cámara para trabajar en forma conjunta con todos nosotros. Pero la parte de ganado bovino, porcino Ujú. y ovinos, en el principio los fundadores fueron 15. Ya digo, no se fue creciendo a raíz de se necesitan las reuniones presenciales que Claro. justamente se iban a hacer esta semana, pero en virtud del problema de las elecciones, estos temas, la dejamos para la semana próxima. Seguro. Dentro de esta cámara también hay productores, Alberto, o Eh, solamente industriales. hay productores que tienen frigoríficos, Claro. digamos, así que Ujú. estamos relacionados, Sí. estamos muy relacionados Ujú, con los productores, estamos en contacto ujú. permanentemente. Eh, Mucho más también con la ganadería porcina, digamos, porque es una ganadería que viene con franco crecimiento en la provincia de Entre Ríos, digamos. Es una provincia muy particular por la forma en la cual se le da la utilización a la materia prima que produce el campo. Se le reconvierte en proteínas. Caso emblemático es la industria avícola. Alberto, Ejemplo, ¿cómo es en pleno nivel. Sí, ¿qué sí, tal? Buen día, ¿cómo le va, ¿qué Karen? tal? ¿Cómo está, Alberto? ¿Cómo es la presión impositiva de la industria frigorífica? ¿Es similar a la de otras industrias o tiene alguna otra particularidad? No, es similar, pero tiene algunas particularidades, digamos. Es una Ujú. cadena de industrial que arranca en el campo, que también es una industria el campo. No lo tomamos como productores, así ganaderos, todo eso es una industria, porque están transformando, a través de la ganadería, están transformando el grano en proteínas. Ahí tiene una pequeña porción y prácticamente no hay impuestos, digamos, de ingresos provinciales, Ujú. pero sí tenemos en la cadena de la comercialización, sí tenemos impuestos de ingresos brutos, en las cuales si no se lo ubica bien, no se lo canaliza bien, puede llegar a ser hasta un 10%, digamos, en la cual, ¿qué es lo que ocurre? Y fundamentalmente lo que mayor pasa, el carnicero, el carnicero, que es el último de la cadena, está pagando de 3,5 a 4,5%. Si le sumamos la tasa
de la tasa municipal, prácticamente estamos hablando entre el 4 y el 5% de ingresos brutos. Consideramos que es una tasa enormemente elevada, y a su vez, si ocurre en todo el país, no es problema de Entre Ríos, es un problema de todo el país, en la cual también hay aduanas internas. Hay municipios que cobran una tasa para ingresar el animal faenado para que se pueda comercializar. Son barbaridades, y hay lugares que están cobrando más de 10 pesos y algunos hasta 30 pesos por kilo del animal faenado, de la res. Gualeguaychú es uno de los casos, Alberto, perdón. Las cuales se consideran innecesario porque ese animal faenado tiene toda la protección sanitaria porque está controlado tanto por la provincia como por el SENASA. Una cuestión injustificada, y son tasas que de algunos lados se hace para protección de una industria pequeña, muy incipiente, local, para un frigorífico que esté local. Son algunos pocos casos, y los demás realmente se protege la faena clandestina, porque hay carniceros que compran una media res y venden 5, donde se faena, y es muy lógico que es lo que pasa. Y lógicamente que tienes ese costo, porque el carnicero del pueblo, al tener ese ingreso y tener que pagar ese canon por el ingreso de la carne, realmente tiene un mayor costo que se justifica. Y sumado al ingreso bruto que digo, es a nivel nacional. Es más, hay otras provincias peores todavía. Provincia del Norte llega al 14%. Entonces eso lleva a una situación que el comercio minorista, y más en tiempos de crisis, busca la evasión, porque si no, un carnicero con lo que tiene que facturar no puede, con los costos que le llevan la parte impositiva y previsional, digamos. Es un tema que lo tenemos en carpeta y lo estamos trabajando con el gobierno de la provincia, para trabajarlo junto con los gobiernos de la provincia de Región Centro, para trabajarlo con ellos y elevar a las autoridades nacionales para que se solucione ese tema. Hoy un carnicero pequeño, que son artesanos, digamos, del trabajo y que hacen alimentos, tiene que tener, para poder subsistir y pagar sus cuentas y manejarse bien, una venta entre 2 y 3 millones de pesos. Lo que tendría que pagar, uno dice el 2%, el 3%, el 4%, no parece nada, pero son entre 100 y 150 mil pesos tendría que pagar de ingresos brutos y de la tasa municipal. Es una barbaridad, si lo vemos así a nivel de un pequeño comercio, que generalmente son propias personas, la propia familia, fundamentalmente en Entre Ríos. En Paraná hay cadenas que tienen su personal, tienen su trabajo, y lógicamente que es mucho más. Son sumas muy elevadas, fundamentalmente en una economía en crisis. Eso lleva a que no se no quiera la facturación para justamente no pagar más impuestos. Ese es uno de los motivos por los cuales la ganadería no crece, el excesivo valor impositivo que tiene. ¿Saben por qué es el problema? Uno dice el 3 o 4%, y a lo mejor un negocio que vende heladeras también paga, como comercio minorista final, el 3%, 3,5% o 4,5%. El problema es que en el comercio de la carne, la rotación que tiene es enorme. Una heladera no se vende en 600 heladeras por día. En cambio se venden 600 kilos de carne por día en un ratito. No sé si me entiende. Sí. La gran rotación hace que el valor del impuesto final en el mes sea elevadísimo. Eso se tiene que solucionar. Que poner alícuotas que sean lógicas, pagables y no distorsionen el mercado. Y los márgenes de ganancias allí se tienen que acotar muchísimo, porque también hay que ver en qué barrio está ubicada esa carnicería, porque no es lo mismo una carnicería de un barrio popular como una carnicería por allí de un barrio de una situación económica tal vez un poco más acomodada. Por supuesto, es enorme. Realmente el costo es la rentabilidad del negocio. Se puede decir, si yo tengo un negocio y tengo una rentabilidad líquida del 5%, es genial. Claro. Cualquier negocio, cualquier actividad, industria, comercio,
yo tengo una actividad líquida del 5%, es genial. Abro las puertas de enseguida al negocio, ya estoy asegurado. Entonces, ese es un tema a tratar y realmente lo estamos haciendo en este momento. Vamos a tener una convención de los contadores de las 3 provincias la semana próxima para elevar justamente y que se eleve a nivel nacional, digamos, ¿no? Porque realmente es bastante preocupante. Seguro. Si lo solucionamos en Entre Ríos, solamente no hacemos absolutamente nada. Tiene que ser a nivel nacional. Pero todas las iniciativas, lo tenemos que aprender, tienen que salir de las bases, porque si no estamos recibiendo todas las iniciativas, las órdenes desde el gobierno central. Tenemos que participar más. Por eso fue un poco la creación de la Cámara. Esperemos que la pandemia nos deje un poco más tranquilos y podamos tener esa participación personal, digamos, presencial, digamos, que es mucho más positiva y mucho más resolutiva, fundamentalmente. Alberto, usted hacía en su relato, ¿no? Hacía mucha mención o hacía mucho hincapié al trabajo que hace con la gente o con las cámaras de la región centro. ¿Es importante el hecho de ir en bloque a la hora de las negociaciones? Sí, totalmente, totalmente y realmente ya lo hemos puesto, si nos mermó, vuelvo a repetir, parece que un latiguillo, ¿no? La pandemia paralizó muchísimo el tema fundamentalmente para circular entre las 3 provincias. Hace 10 días hicimos la primera reunión presencial de las 3 entidades en la ciudad de San Francisco, Córdoba, que medianamente nos queda cómodo a las 3 provincias, y ya pusimos un planteo justamente y se ha pedido con otra cámara, que es la cámara única, que se llama, una de las más cámaras de la industria frigorífica más antiguas. Se pidió una reunión con el gobierno, con el ministro Culfa, y sabemos que nos va a recibir muy prontito para saber cuál es la voz del interior. Entonces, si no trabajamos en conjunto, no tiene sentido. Presentar lo que hagamos en Entre Ríos con la globalización interna que existe en el país, no tiene ningún sentido si no la hace Santa Fe, Córdoba y Corrientes y todo, por supuesto. Eso es fundamental. Y lo importante es que tenemos que ir en bloque para ser más fuerte y hacer nuestra presencia a nivel nacional, tanto en el Ministerio de Agricultura como en el Ministerio de Economía, la AFIP, y en el SENASA fundamentalmente, por toda la normativa que vienen implementando como directivas, digamos, y no escuchan las voces de lo que está pasando realmente en los lugares, digamos. Seguro. Tenemos una muy buena relación, ya digo, está conformada la entidad de segundo grado, FIFARA, que es Federación de la Industria Regional de Argentina, con las 3 provincias. También se abarca parte de Chaco, parte de Santiago del Estero, y bueno, se va a invitar a Corrientes y alguna otra provincia que tenga alguna relación. La gente de Única tiene otras también se ocupa bastante del interior, y estamos, porque todo lo que ocurrió hasta ahora en el mercado y lo que ha pasado, el gobierno lo tuvo charlando, se puede decir, con el ABC, que son los exportadores. Sí. Y no tuvo participación la industria y el consumo interno. La producción de los animales, el 70% va para consumo interno y el 30% va para exportación. Seguramente va a tener que ser más en un tiempo, a lo mejor un 60 y un 40 con el crecimiento de la ganadería, pero tiene que participar más la industria del interior, y tiene que tener abierto, la industria pequeña del interior tiene que tener abierto el camino a la exportación. Alberto, hablando del tema de exportación, ¿cómo impactó en los frigoríficos entrerrianos esto? Bueno, y ahora más todavía, está en San José, porque es netamente chino, tiene varios problemas, y frigorífico Alberdi también lo afectó por tener China e Israel. Después se solucionó. No fue necesario tantos desajustes y despidos, todo eso, pero estamos en una situación que realmente es de temer, porque todavía no están las consecuencias que nos van a aplicar los mercados, tanto de China como Unión Europea o Israel. No sé lo que va a pasar, porque dejamos de ser confiables en ese sentido.
no se solucionó absolutamente nada y generamos un ámbito fundamentalmente de desconfianza. Y vuelvo a repetir, no se habló, y este es un tema que lo tenemos hoy, pero hace un año que se viene charlando con este gobierno, que fue en octubre, noviembre del año pasado, cuando empezó con esa entrega de carne más barata de los frigoríficos exportadores. Fue ante la situación fue dar una aspirina en un enfermo terminal, se puede decir. ¿Por qué? Porque la situación de la ganadería viene de muchos años, pero muchos años viene. Es una situación del mercado de ganado y carne. El bovino es un tema que es una inversión que son mínimamente el proceso son 3-4 años, 5, para ver resultados. Nadie lo encara con una proyección de eso. Y ahí vemos el crecimiento que ha tenido el pollo, vemos el crecimiento que está teniendo el cerdo, fundamentalmente, y también lo que veo es que en el gobierno recién este año se ha empezado a hablar de la carne porcina y ovina. Realmente es importantísima. Eso y la conjunción y la forma de trabajo en conjunto del consumo, la exportación y la carne porcina y integrar la ovina va a hacer que la Argentina empiece a crecer en la producción de proteínas. No importa el origen, pero va a crecer en el aumento de la producción de proteínas. Pero son todos estamentos estancos. El de bovino no se junta con el porcino, el del pollo con esto con el otro. Y en definitiva, de una forma u otra, todos estamos transformando la fibra del campo en proteínas. Realmente hay grietas por todos lados en la Argentina. Se tiene que terminar y fundamentalmente en la ganadería se hablan por sectores y cada sector busca su propio beneficio. Nunca vamos a llegar a crecer. Tenemos que hacer en todo eso, Alberto, de forma conjunta. Seguro. Y esta mesa gremial que se ha conformado con las entidades rurales entrerrianas, esta mesa de carnes entrerrianas, ¿es de alguna manera zanjar esas diferencias entre el sector productor y el sector industrial como para ir también en bloque? Sí, es justamente, empezamos en la mayoría, Córdoba, cada provincia tiene su particularidad, vamos a convenir, pero lógicamente que en conjunto son con su particularidad, el fin es el mismo, digamos, es cuestión de, lo charlamos y en 2 minutos nos ponemos de acuerdo, pero en todas las provincias tienen su mesa de ganado y carne, todos están trabajando en forma conjunta, están trabajando las distintas entidades y sumando la parte gremial, el obrero forma parte también de esta problemática. Inclusive en Entre Ríos, si bien no hay una cámara de la industria de los carniceros, del comercio minorista, estamos haciendo participar a representantes de los carniceros que nos dan su parecer y forman eso, además de los consignatarios que están en la comercialización. La Cámara que ha integrado muy bien a todo el sector. Empezamos a caminar y tenemos que ver todos los problemas que hay en la cual se generaron crisis en la industria, en la producción, en cosas, por tratar esa situación, tratarla sectorialmente. Y la situación se tiene que tratar globalmente, con toda la cadena. Nadie es dueño de la verdad. Todos podemos tener una media verdad, como siempre digo yo. Usted escucha, me gustaría hacer comentarios, a veces escucha situaciones, qué es lo que pasa con esto y con lo otro, y uno le da la razón al gobierno, le da esto, uno escucha una parte y dice, mira, tiene razón, hacemos esto, qué bien que está hecho. No, están diciendo una media verdad, no se está diciendo la verdad de todo. El gobierno tomó medidas con la exportación. Muy mal la medida, muy mala, no era la medida que tenía que tomar. La medida que tenía que tomar era decir, muchachos, vengan acá, arreglen esto porque ustedes se están pasando de pícaros. Porque el sector exportador tuvo errores. Nos embalamos muchísimo, se embaló muchísimo la empresa exportadora con un mercado que estaba comiéndose todas las proteínas del mundo, que es el caso de China. No lo hicimos, no se lo hizo en función de una cadena.
La famosa vaca china es un negocio brillante, pero también se mataron vacas que tenían que en condición de producir ternero. Claro. Para el Alberto, negocio. ¿Me seguro. entiende? Sí, sí. Entonces, si no trabajamos en cadena y no bajamos nuestro orgullo y los ponemos arriba de la mesa y lo empezamos a modelar, vamos a estar años y años y años hablando de lo mismo. Alberto, le agradezco muchísimo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Bueno, pero lo comprometemos para otro momento seguir charlando de esto y profundizando más algunos de los temas que tienen que ver con la industria de la carne, si usted lo permite. perfecto. Cuando gusten y el tema que sea, si no sea salir por los medios, la duda que tengan o la cuestión, tiene mi teléfono, está abierto a las 24 horas para aclarar cualquier situación, no solamente Entre Ríos, sino a nivel nacional y todo eso. Entre Ríos forma parte de la República Argentina, así que somos un conjunto. Muy Lo bien. importante es sacar adelante el país. Muchísimas gracias. Muy Tenemos buen muy fin de buena semana. llegada y vamos a trabajar en conjunto con el gobierno de Entre Ríos. Siempre hemos estado, nos fuimos muy bien recibidos y nos ha apoyado. Vuelvo a repetir, el tema de la pandemia nos ha paralizado porque lo presencial es fundamental. Muchísimas gracias, Alberto. Buen fin de Gracias a semana, ustedes, muy amable. que siga muy bien. Buenos días. Alberto Berardi, Gracias. gerente de la Cámara de Industria Frigorífica de Entre Ríos, que dialogaba con nosotros y nos planteaba más o menos el panorama en el cual se encuentra. Así